Hola, ¿cómo están amigos? Quería mostrarles este trabajo que nos encargó un cliente. Se trata de una dobladora para estribos, especialmente para alambrón de un cuarto. Una de las indicaciones del cliente fue que se pudieran hacer estribos a diferentes medidas. La más chica es de 10 centímetros, de 15, de 20 hasta 35 centímetros. Espero que les sirva y les guste y los dejo con el proceso de fabricación. Los materiales que utilizamos se los voy a dejar en la descripción del video. Y pues el primer paso fue lo que es marcar un ángulo de 2 pulgadas por 3/16 para posteriormente hacer un barreno de 5 octavos y de esta manera introducir el primer poste, que es una barra de acero cold roll de 5 octavos por 5 centímetros de alto. Una vez barrenado, introducimos el primer poste y lo soldamos a un valero de 4 pulgadas de diámetro. Al momento de soldarlo es importante tener cuidado a no soldarlo en la parte giratoria del valero, sino en la parte interna. Cortamos 2 cuadrados de media de 5 centímetros de largo y hacemos un corte en ángulo en cada extremo. Aquí utilizaremos lo que es una placa de acero de 6 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 3 octavos de espesor. Vamos a marcar el diámetro de un valero de 2 pulgadas en la placa para hacer un barreno en el centro del diámetro interior del valero. Después marcamos para hacer un segundo barreno en la placa, ya que a este le cortaremos para insertar la palanca del doblador. Es un barreno de 5 octavos, ya que insertaremos una palanca o una barra de 5 octavos por 50 centímetros de largo. Insertamos la barra de acero y punteamos por ambos lados.
Los cuadrados de media los soldamos al valero y dejamos una separación de tal manera que entrara la plaquita de acero para posteriormente soldarla a los mismos cuadrados. Procedemos a soldar definitivamente la palanca o el mango y soldaremos todas las uniones de las piezas. Soldamos un tornillo provisionalmente para hacer una prueba y poder calibrar la distancia de 10 centímetros en la que deberá quedar el doblez. Una vez corroborada bien la ubicación y la distancia en la que irá el siguiente poste, marcamos y barrenamos. Entonces utilizaremos la parte lisa de unos tornillos de 3/8 de diámetro que nos servirán como postes. Entonces después lo que hicimos fue marcar y hacer los barrenos de 3/8 a 5 centímetros de separación entre cada uno de ellos. Una vez barrenado, insertamos el primer poste y soldamos por la parte de abajo. Como se puede observar en la cinta métrica del valero al primer poste son 10 centímetros. Entonces ese es el tamaño en el que saldrá el doblez del estribo. Del valero marcamos lo que son 15 centímetros para proceder a barrenar el siguiente poste y así sucesivamente hasta llegar a 35 centímetros. Trazamos una línea con la escuadra al centro del primer poste para que queden alineados y marcamos.
Marcamos a 3/4 y cortamos, ya que será la medida que se le dará a todos los postes. Cortamos dos ángulos de 2 pulgadas por 3,16 a 23 centímetros de largo y marcamos para hacer un barreno de 9,16 en cada extremo, para que ésta se pueda sujetar sin ningún problema con tornillos de media pulgada. Y posteriormente soldaremos estos dos ángulos a una solera de 1/4 por 3/8 de espesor de 20 centímetros de largo, para fabricar lo que viene siendo la base del doblador. Posteriormente colocamos el doblador al centro de la base y soldamos. Bueno amigos, procederemos a probarlo con alambrón de 1/4, que es la medida que nos solicitó el cliente, y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver si exactamente da los 10 centímetros por cada lado. Bueno amigos, pues ya no nos dio tiempo de hacer las demás pruebas, que es a 15, a 20, 25, 30 y 35 centímetros, ya que pues el cliente le urgía la dobladora. Y pues espero te haya servido el video, espero pues te haya gustado. No olvides suscribirte, pulgar arriba, y nos estamos viendo en el siguiente video.